Ahora vamos a cubrir varios órdenes de la clase insecta que también son importantes plagas, sobre todo en invernaderos y viveros. Empezaremos con el orden Dictyoptera, anteriormente conocido como Orthoptera. Los insectos de este orden tienen metamorfosis incompleta, es decir, no presentan pupas, y tanto los estados juveniles como adultos pueden ocasionar daños. Las fotografías muestran representantes de este orden, como las cucarachas, grillos a la izquierda y el saltamontes, chapulín o langosta del lado derecho. Otro orden muy importante es el orden Thysanoptera, que incluye los thrips. Más de una docena de especies atacan cultivos florales y de vivero en California. Los adultos son muy pequeños, de menos de 1/20 parte de pulgada, es decir, 1.3 milímetros de largo. Tienen 2 pares de alas plumosas y algunas especies, además de ser plagas importantes, son vectores de virus. Los thrips entierran los huevecillos en el tejido de las plantas, especialmente en partes tiernas y jóvenes. Los primeros 2 estadios juveniles y los adultos se alimentan y ocasionan daño a los cultivos. Después del segundo estadio juvenil viene un estado que se conoce como prepupa y pupa, y estos se caen al suelo donde no se alimentan. Si de la pupa emerge una hembra y ésta no copula con un macho, todos los huevecillos que ovipositan van a generar machos, para que estos copulen con las hembras emergentes y mejoren la especie. Nótese en el diagrama las alas plumosas de los adultos. Los thrips dañan a las plantas porque hacen perforaciones muy pequeñas en los tejidos, pero al tener grandes poblaciones esto afecta el mercadeo de ciertos productos, sobre todo de las flores. El daño, no se hace visible sino hasta que han pasado ya cierto tiempo alimentándose y el daño no es reversible. Si atacan el follaje, se pueden percibir daños que semejan pequeñas cicatrices foliares que en conjunto pueden reducir la capacidad fotosintética de la misma. El thrips occidental de las flores, WFT por sus siglas en inglés, es la especie Frankiniella occidentalis y es una plaga importante de cultivos ornamentales. Producen muchas generaciones al año y pueden completar su ciclo de vida de 11 a 15 días. Se ocultan entre los pétalos de las flores y las yemas o puntos de crecimiento para alimentarse de los tejidos jóvenes, donde pueden causar distorsión. Si se planea utilizar control químico, hay que buscar una rotación de insecticidas perfecta, porque los thrips adquieren fácilmente resistencia a los insecticidas. Los thrips son vectores importantes involucrados en la transmisión de virus fitopatógenos. Hay 2 virus importantes que atacan plantas ornamentales y que son transmitidos por el thrips occidental de las flores: el virus de la mancha necrótica de los pensamientos y el virus de la marchitez y mancha del tomate. Estos virus afectan especies ornamentales como áster, begonia, gerbera, crisantemo, gladiolo, lirio, pensamientos, nasturtio o capuchina, calanco, petunia, prímula, ranúnculo, salvia y cinia, entre otras. El thrips de invernadero, Heliothrips hemorrhoidalis, como otros thrips, puntean o picotean el follaje. Los adultos alados son negros y las ninfas son blancas o ligeramente amarillas, como se ve en la fotografía.
Un aspecto ecofisiológico muy interesante de los estadios inmaduros de esta especie es que excretan gotas de un fluido fecal negro y al verse amenazados por predadores, lo proyectan o lanzan activamente a manera de protección. Si se les deja en paz, las gotitas negras de heces fecales se depositan sobre las hojas junto con sus mudas. Los thrips del Myoporum como su hospedera son nativos de Australia y Nueva Zelanda. Aparecieron como plagas en California en el 2005. Los adultos son café a café oscuro, brillante y con las alas cruzadas en sus puntas. Los estadios inmaduros son anaranjado claros y los adultos ovipositan en tejidos jóvenes, produciendo agallas, aunque los huevecillos no están insertados directamente en el follaje. Las agallas son distorsiones para proteger a los inmaduros. Esta fotografía muestra el daño ocasionado por los thrips al alimentarse de su hospedera. Las agallas y distorsión generada por el daño al alimentarse proveen simultáneamente un hábitat con protección para los huevecillos y los inmaduros que se desarrollan dentro de las cavidades creadas por las agallas. Use trampas pegajosas azules o amarillas para monitorear thrips en invernadero o en viveros. Coloque las trampas en las puertas, ventanas y ventilas y sobre el follaje de las plantas. Note el tamaño comparativo de un thrips adulto en el círculo y el adulto de un bobito, izquierda. Revise frecuentemente el follaje de sus cultivos y busque el daño por raspaduras al alimentarse o los puntitos negros, heces fecales. El orden Coleoptera incluye los escarabajos, gorgojos y picudos. Este orden tiene metamorfosis completa, es decir, 4 estados: huevecillo, larva, pupa y adultos. Los adultos tienen 2 pares de alas y el par de alas frontales está endurecido o son alas coreáceas y se les denomina élitros. Las larvas o estados inmaduros tienen diferentes formas. Algunos se les denomina gusanos, a otros gallinas ciegas, etc. El aparato bucal es masticador, por lo que el daño ocasionado en las plantas es por masticación y es fácilmente detectable. El picudo negro de la rosa, el picudo negro de muchas especies, a estos picudos se les denomina así porque tienen una proyección o proboscis en sus mandíbulas alargada y semejando un pico. Esta proboscis mide hasta 3/8 de pulgada de largo. Los adultos, aunque tienen alas, no vuelan y se alimentan solamente de noche, masticando tanto las flores como el follaje de las plantas. Las larvas se alimentan de las raíces y son importantes plagas en cultivos en maceta. Nótese el tamaño comparativo del adulto negro sobre una hoja y las larvas blancas en el suelo. Al igual que el picudo negro, el picudo del rosal se alimenta por la noche masticando las orillas del follaje y de las flores y, como se observa en la fotografía, dejando la evidencia del daño por masticación. Es también café oscuro y tiene una proboscis de 3/8 de longitud. Al igual que el picudo negro, las larvas también se alimentan de las raíces, es decir, causan un doble daño. Los picudos se manejan con un sistema de monitoreo que incluye la inspección nocturna del cultivo utilizando una linterna de mano y trampas, así como buscando cuidadosamente el daño al follaje, o la presencia de larvas y o pupas en la zona de las raíces. La aplicación de pesticidas se hace con aspersiones foliares o inundaciones del suelo.
Un método excelente y eficaz para controlar y de control biológico es la utilización de nemátodos. Estos nemátodos entomoparásitos, como el Steinermea carcobaxe, se alimentan de las formas larvales de los picudos. Los escarabajos que atacan la corteza de los árboles son plagas importantes especialmente en áreas con bosques forestales o zonas urbanas con árboles y arbustos del paisaje. Las 3 especies aquí descritas tienen hábitos de ataque diferente. El escarabajo occidental del pino ataca justo a la mitad del árbol. El escarabajo rojo de trementina ataca la porción baja del árbol, dejando tubos y galerías de brea característicos. El escarabajo barrenador ataca cerca de la punta de los pinos. 3 diferentes alturas en los árboles. El orden que incluye las moscas y mosquitos se le conoce como díptera. Se llama así porque solo tiene un par de alas. Di significa 2 en latín. Ptera significa alas. Es decir, tienen 2 alas. Tienen metamorfosis completa, huevecillos, larvas, pupas y adultos. El segundo par de alas es un par de alerones que lo usan para balance en el vuelo. A diferencia de las larvas o gusanos de los coleópteros, las larvas o gusanos de los dípteros no tienen patas. Las mosquitas minadoras de las hojas tienen varias especies de plagas de planta ornamental, todas pertenecientes al género Liriomyza. La hembra adulta oviposita por debajo de la epidermis, dentro de la lámina foliar, y el huevo al eclosionar libera una larva que barrena dentro de las hojas, dejando canales microscópicos o túneles contenidos entre la cutícula del haz y la cutícula del embés. Algunas ocasiones, cuando el follaje no es tan importante para la estética de la planta, como es el caso de Gerbera, el daño es tolerable ya que no atacan las flores. Existen ciertas diferencias morfológicas entre las especies de adultos de minadores de hojas, como se observa en la fotografía, aunque establecer las diferencias no es tan importante para su control. Los minadores de las hojas completan su ciclo biológico entre 20 a 25 días y cuando las larvas han consumido una buena parte de la hoja, emergen del túnel y caen al suelo donde pupan para eventualmente liberar un nuevo adulto que comienza el ciclo. Para monitorear los minadores de las hojas, use trampas pegajosas amarillas para atrapar los adultos en vuelo. Coloque las trampas cercanas al follaje de las plantas en forma vertical y sobre todo cerca de puertas, ventanas y ventilas. Si nota túneles en el follaje, abra las cavidades para ver si las larvas están todavía vivas y dentro del túnel. Para el manejo efectivo de los minadores de hojas, utilice cultivares resistentes y aplique las medidas sanitarias necesarias como la esterilización con vapor de agua para eliminar pupas en las camas de siembra y el manejo de malezas que puede ser fuente de origen de la plaga. Existen además 2 avispitas disponibles comercialmente para el control biológico de minadores. La fotografía superior muestra el adulto de la avispita y en la foto de abajo se puede observar la larva de la avispita, indicada con una flecha, parasitando la larva del minador. Otras mosquitas importantes son la mosca costera y los bovitos.
Estos son considerados principalmente como plagas de invernaderos. Aunque ambas pertenecen al orden Diptera, están clasificadas en diferentes y distintas familias taxonómicas. Las moscas costeras se alimentan de las algas que crecen en los charcos de agua dejados en los invernaderos. Los adultos son pequeñas moscas oscuras de 1/8 de pulgada de largo, cuerpos robustos y patas y antenas cortas. Tienen manchas blancas distintivas sobre sus alas grises, foto en la derecha. Los bovitos, denominados en inglés fungus gnats, izquierda en la foto, son plagas que afectan cultivos de invernadero porque sus larvas se alimentan directamente de las raíces de plantas y pueden transmitir ciertos patógenos habitantes del suelo. Los métodos alternativos de control, como culturales, físicos y la sanidad, son los más efectivos para controlar estas moscas. Esto incluye la eliminación de las algas, los charcos y los desechos de las plantas y sustratos, colocar barreras físicas sobre la superficie de los sustratos y el uso de materiales que repelen los adultos de los mosquitos. Los adultos de los bovitos tienen cuerpos delicados con patas muy delgadas y antenas largas. Sus cuerpos miden de 1/16 a 1/8 de pulgada de largo. Las hembras ovipositan en residuos orgánicos húmedos o en el sustrato donde están creciéndose las plantas en maceta o contenedor. De los huevecillos emergen las larvas que tienen una cabeza negra brillante, nótese en el círculo, el cuerpo claro y sin patas. Las larvas se alimentan de abonos orgánicos, mohos foliares, compost o composta, pelos radicales y hongos en el suelo o sustrato. Los adultos de las moscas costeras, en contraste, son bastante robustos y con patas y antenas cortas. Tienen un par de alas oscuras a grises con 5 manchas claras distinguibles. Ovipositan también en residuos orgánicos y las larvas que emergen son regordetas, translúcidas, café amarillentas y sin patas, midiendo 1/8 de pulgada de largo. La cabeza de las larvas no está demarcada, sino que es una cápsula cefálica y tienen un tubo respiratorio bifurcado con puntas oscuras en la parte posterior o la cola del cuerpo. Larvas y adultos se encuentran asociados con algas. Las larvas producen pupas café oscuras con una forma fusiforme, con la misma estructura en forma de horquilla distintiva en el extremo posterior de la pupa, la parte superior de la foto. Se adhieren a menudo en grupos a los lados de los objetos o macetas, justo por encima de la superficie del agua o del nivel del agua. Esta fotografía muestra el daño que ocasionan en los cultivos de invernadero. Por ser ambos grupos multivoltinos, se encuentran al mismo tiempo todos los estados de su ciclo biológico presentes en un momento dado. Las larvas de bovitos dañan las raíces principalmente de plantas jóvenes, ocasionando marchitez y muerte. Larvas de moscas costeras no causan daño al alimentarse porque no se alimentan de las raíces, sino de algas, pero pueden dispersar enfermedades fungosas. Los adultos no se alimentan, pero son considerados una molestia. Técnicas para el monitoreo de estas moscas incluyen las trampas pegajosas amarillas. Las moscas costeras vuelan más rápido y mucho más que los bovitos, por lo que se pegan en las trampas más fácilmente. Se utilizan también rebanadas de papa colocadas sobre la superficie del suelo o substrato para capturar y determinar la presencia de las larvas de bovitos. Una vez
que se asegura de aplicar las medidas de sanidad, las mejores y más efectivas estrategias de control son el físico y cultural, colocando mallas en ventanas, puertas, reduciendo la humedad y los residuos orgánicos en el invernadero. Existen también medidas comerciales y efectivas de control biológico de bovitos. Pueden utilizarse ácaros predadores, hipoapsis especies, nemátodos predadores como Steinerma feltide o aplicaciones de la bacteria parasítica Bacillus thuringiensis. Si decide aplicar insecticidas químicos comerciales, tome en cuenta que estos son efectivos solamente contra las larvas, no contra los adultos, ya que estos son móviles y de corta vida. El último orden de plagas de la clase insecta que discutiremos es el orden Lepidoptera. Este incluye las mariposas y palomillas. El orden Lepidoptera tiene metamorfosis completa y solo los estadios juveniles o larvas, comúnmente llamadas gusanos, causan daño. Algunas de las plagas del orden Lepidoptera más comunes en los cultivos ornamentales son el gusano soldado del betabel, Spodoptera exigua, el gusano cortador variegado, Petridoma saucia, el gusano medidor de la col, Tricolopus yanni, el gusano elotero, Helicoverpa ceae, el gusano del cuerno del tobaco, Heliotis virescens, el gusano esqueletonizador, Stigmenia acrea, el gusano enrollador de la hoja, Platinota sultana. El daño lo causan solo las larvas o gusanos al alimentarse con su aparato bucal masticador sobre los tejidos de plántulas, hojas, flores, yemas e inclusive frutos. Hay una especie de minador de hojas que no es del orden Diptera, sino del orden Lepidoptera, es decir, el adulto no es una mosquita, sino una palomilla. Se le llama minador de las hojas de cítricos, pero también ataca cultivos ornamentales y su nombre científico es Philonyctis citrella. Se alimenta cuando túneles en las hojas jóvenes de los cítricos son creados a partir de la oviposición. Es el único insecto minador de hojas que ataca cítricos. Fue reportado en California en el año 2000 en el condado de Imperial. Infesta casi toda la producción de cítricos en el sur de California, las costas tan al norte como el condado de San Luis Obispo, así como el valle de San Joaquín. Esta es la fotografía de la palomilla adulta, que como cualquier lepidóptero no es por sí misma problema, ya que no se alimenta de las hojas, solo oviposita en ellas. Son plagas solo de árboles jóvenes, no de árboles establecidos o maduros. El gusano soldado del betabel. La palomilla adulta de dicho gusano, Spodoptera exigua, oviposita sobre la superficie de las hojas una masa de huevecillos que recubre con vello. Los huevecillos al eclosionar producen larvas o gusanos que pasan por 5 estadios juveniles, alimentándose en grupos carcomiendo la superficie de las hojas. Las larvas de cuarto y quinto estadios se alimentan en solitario masticando hojas y tallos. El quinto estadio larvario se cae al suelo donde pupa. Completan su ciclo de vida en aproximadamente un mes. Otros lepidópteros protegen aún más sus huevecillos y juveniles, creando marañas de seda donde se alimentan en forma gregaria las larvas. A medida que van mudando, las marañas de seda se hacen más grandes y disturban más la imagen de los árboles. En algunas ocasiones el daño es tan severo que las marañas pueden abarcar todo el árbol o arbusto. Ver la foto inferior. En la costa central de California y probablemente debido a las características particulares del clima,
La palomilla café clara del manzano, Elbam, por sus siglas en inglés, se ha convertido en un problema serio en los cultivos ornamentales. Los adultos son palomillas café claro, amarillentas, con manchas café oscuras, variadas, con envergadura de alas de 16 a 25 milímetros. Las hembras son más grandes que los machos, con marcas menos distintivas, pero con frecuencia una mancha reconocible en medio de las alas, cuando éstas están cerradas. Las palomillas ovipositan huevecillos blancos y pálidos, ligeramente sobrepuestos el uno sobre el otro, en grupos de 20 a 50. De los huevecillos emergen larvas verdes que alcanzan 18 milímetros de largo al madurar. Son muy similares a otras larvas de tortrícidos, es decir, de enrolladores de hojas, que son nativos a California, necesitando realmente un análisis del ADN para confirmar su identidad. Las larvas de quinto estadio producen pupas cafés de 11 milímetros de largo y de las pupas emergen nuevamente los adultos para repetir el ciclo. Esta es una plaga invasiva de Australia, detectada primeramente en el condado de Alameda en marzo del 2007. Su presencia es favorecida por climas costeros frescos, 20 condados en California. Tienen un amplio rango de hospederas, siendo una plaga establecida en áreas naturales, así como en el paisaje. En los viveros ocasiona grandes pérdidas en producción debido a cierres reglamentarios por las cuarentenas que impiden el movimiento de material. Este fenómeno ha hecho que se aumente el uso de pesticidas en viveros. Asociada como plaga con 290 géneros diferentes de más de 2,000 especies de plantas, cultivos de árboles hospederos de importancia económica son el manzano, peral, durazno, chabacano, nectarino, cítricos, parsimonio, cerezo, almendro, aguacate, roble, sauce, nogal, álamo, chopo, secuoya costal, pino monterrey y eucalipto. Arbustos y herbáceas hospederas que son cultivables como vid, kiwi, fresa, bayas, como zarzamora, arándana azul, mora blanca y frambueso, maíz, chile, tomate, calabaza, frijol, etcétera, etcétera, etcétera. La hembra adulta oviposita masas de huevecillos que dan lugar a larvas que mastican el follaje. De la larva se produce la pupa y de la pupa emerge el adulto. Es muy difícil identificar las larvas de Elbam como tales, ya que se parecen mucho a otras larvas de tortrícidos y otros grupos de lepidópteros. Toma aproximadamente 1,200 días grado, es decir, 4 meses desde marzo a junio para completar el ciclo. En el área de Watsonville, en la costa central de California, se acumulan cerca de 4,500 días grado en un año, de tal manera que se pueden completar 4 ciclos biológicos de esta plaga. No tienen diapausa y muestran un desarrollo continuo entre los 45 y 88 grados Fahrenheit. Los adultos de Elbam pueden observarse volando al amanecer o al atardecer, cuando las temperaturas son adecuadas o cuando se les molesta. Las hembras adultas son más grandes en tamaño que los machos y generalmente tienen un color claro más uniforme. Cuando están en reposo es posible observar una sola mancha oscura sobre sus espaldas. Sin embargo, esta mancha puede variar y ser menos obvia en ciertas hembras. Los machos adultos de Elbam se atrapan efectivamente utilizando trampas que usan atrayentes sintéticos que imitan la feromona de la hembra. Feromonas son claves en la táctica de control por disrupción del apareamiento. Esta feromona sintética se libera
lentamente de una cápsula pequeña de hule localizada sobre la superficie interna de una trampa pegajosa triangular, como lo muestra la fotografía izquierda. La cápsula de feromona y la parte pegajosa de la trampa deben reemplazarse cada 4 a 5 semanas. Las trampas con feromonas son usadas para un monitoreo efectivo y para decidir si se necesita o no aplicación de químicos. La fotografía de arriba a la derecha muestra cuán efectivas son dichas trampas y se pueden observar un sinnúmero de machos atrapados en el pegamento. La foto de abajo a la derecha muestra diferentes especímenes de machos montados en una colección entomológica. Nótese los diferentes patrones y coloridos en sus alas. Tanto los señuelos con feromona como las trampas de feromona pueden adquirirse en la internet y ser usadas para detectar y monitorear los números de LBAM adultos, colocándolas aproximadamente cada 200 pies. Los machos adultos de la LBAM varían mucho en color y marcas. Estas variaciones pueden ser 2 tonos distintivos de café claro y café oscuro, hasta totalmente café claros con una forma de V o marcas oblicuas en su espalda. Los machos, sin embargo, tienen una característica morfológica única llamada el pliegue costal. El pliegue costal es el borde exterior expandido del ala delantera que se dobla como una aleta. Foto superior derecha. Cuando las palomillas quedan invertidas o boca arriba en una trampa, el moteado oscuro se puede ver en el ala posterior de color claro. Foto izquierda abajo. Otras palomillas e insectos pueden atraparse accidentalmente en estas trampas. Los síntomas sobre las plantas son el resultado de la alimentación de las larvas o sus refugios foliares, que se encuentran frecuentemente en la punta de las plantas, en sus puntos de crecimiento o en otro tejido foliar blando. La fotografía izquierda muestra los síntomas de alimentación sobre leucodendron por una larva madura capaz de masticar y atravesar las hojas. La fotografía del centro muestra un refugio foliar fabricado por una larva madura que está agrupando las hojas jóvenes de Alstroemeria. La fotografía de la derecha muestra un refugio foliar sobre el leucodendron y una larva madura que se asoma cuando se le molesta. Esta fotografía muestra una larva típica de LBAM, así como sus características morfológicas importantes para su correcta identificación. La cabeza va de amarilla a amarillo parda y no tiene marcas distintivas. El escudo protoráxico es una estructura en forma de placa que se encuentra sobre el primer segmento del cuerpo, justo detrás de la cabeza, y es de color claro a medio verde pardo. Las larvas tienen vellosidades y patas de colores claros. Los pináculos son placas planas endurecidas en la base de cada vellosidad. Los pináculos de LBAM son redondos. Las larvas tienen cuerpos verdes de tonos claros a medio amarillo. Ya que presentamos las características morfológicas de las larvas de LBAM, discutiremos otras larvas de enrolladores de hojas que son muy semejantes o que pueden fácilmente ser confundidas con las larvas de LBAM, ya que son encontradas también comúnmente en los viveros y en muchos otros cultivos de la costa central de California. Las características morfológicas de estas larvas pueden variar dependiendo de la edad de estas, así como de qué se están alimentando y las condiciones de luz. Arriba a la izquierda tenemos la polilla naranja. Arriba a la derecha tenemos el enrollador de hojas omnívoro.
Abajo a la izquierda el pandemis del manzano. Abajo a la derecha el enrollador de hojas occidental del aguacate. Otros ejemplos de gusanos plaga que son importantes en cultivos ornamentales es el gusano medidor de la col, que mastica completamente las hojas y en el caso de crucíferas consume también la parte comestible, tales como los repollos, brócoli, coliflor, etc. El gusano esqueletonizador, denominado así porque las larvas jóvenes se alimentan en grupos y dejan intactas las nervaduras, por lo que dan la apariencia que dejaron el esqueleto de las hojas. Técnicas de manejo para plagas de lepidópteros incluye colocar mallas de exclusión para evitar la entrada de los adultos. Se recomienda hacer inspecciones visuales buscando ya sea el daño o la presencia de larvas. Para decidir si se necesitan aplicaciones de pesticidas, es recomendable monitorear la presencia de los adultos con las trampas o cebos de feromonas. Y por supuesto, optar por medidas de control biológico como el uso de avispitas parasitoides como tricograma, que ovipositan en los huevecillos como se aprecia en la foto superior. La foto inferior muestra un gusano plaga que se ha alimentado de una aplicación foliar de la bacteria patógena Bacillus thuringiensis. Cuando el gusano ingiere la bacteria, estos dejan de alimentarse, se tornan cafés y muere.